Hola, soy Kelly Loaiza Rodríguez, especialista de la Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En esta capacitación abordaremos el tema mecánica operativa del Servicio de Certificación y Competencias Laborales, con el objetivo de fortalecer las capacidades sobre la ejecución de las fases a desarrollar en el proceso de evaluación y certificación de competencias laborales. Esta sesión está dirigida a funcionarios y servidores públicos de las direcciones y gerencias regionales de trabajo y promoción del empleo de los gobiernos regionales y de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana. Algunos materiales complementarios estarán disponibles en los enlaces de la descripción del video, así que acompáñennos y aprovechen al máximo este contenido. Antes de realizar esta capacitación, quiero poner en contexto alguna casuística que tenemos sobre el servicio, ¿no? Cómo ha nacido el Servicio de Certificación de Competencias Laborales. Así que vamos a ver qué tienen en común estas dos personas, estos dos ejemplos. Tenemos a Sara, que desde muy joven ha trabajado en el campo. No ha logrado acceder a la educación técnica. Sin embargo, es experta en la siembra y cosecha de los espárragos. Asimismo, por otro lado, tenemos a Antonia, que trabajó desde joven preparando platos de comida. Complementó sus conocimientos en diversas empresas donde fue trabajando por varios años, logrando adquirir competencias en el ámbito de la cocina, pero no tiene cómo demostrar esas competencias adquiridas. Entonces, como vemos en estos dos casos, vemos que ambas personas se han ido desempeñando en la labor, ya sea en la siembra y cosecha de los espárragos, como también en el área de cocina, ¿no? Sin embargo, no han podido acceder a una educación técnica, a una formación, ¿no? Asimismo, ambos no tienen cómo puedan verificar las personas o las empresas, si en caso quisiesen trabajar de manera formal, que cuentan con estas competencias laborales, ¿no? Con esta trayectoria que han estado llevando. Entonces, teniendo estos dos casos, vamos a poder identificar que de ello nace la certificación de competencias laborales, para poder reunir a las personas que deseen que se avale sus competencias laborales que han ido adquiriendo en su experiencia, en su trayectoria laboral. Aquí llamamos que es un proceso voluntario, a que nadie puede obligar a una persona que pueda llevar este proceso, ¿no? Debe ser voluntario, ¿no? Asimismo, también decimos que es de manera pública porque las personas que tienen el certificado de competencia laboral se encuentran registradas en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Decimos que es formal porque conlleva una serie de pasos para poder obtenerlo. Y es documentada porque van a obtener el certificado de competencia laboral, ¿no? Entonces, asimismo también decimos que la persona, independientemente en la forma en que la adquirió, es que puede pasar por este proceso de certificación. ¿Qué nos quiere decir? Que para el servicio nosotros no le vamos a solicitar que la persona tenga estudios completos, de repente de secundaria o primaria, o institutos universitarios. No, lo que nosotros vamos a poder establecer de que la persona tiene las competencias laborales es por su trayectoria laboral, por lo que ha podido aprender dentro de la práctica laboral, como también de algunos saberes ancestrales que han pasado de familia en familia y se han ido desempeñando hasta la actualidad, ¿no? Hablamos de un conforme a un estándar de competencia laboral, porque para poder llevar el certificado de competencia laboral sigue bajo la metodología del Ministerio de Trabajo, que hablamos de este estándar, ¿no? Ahorita más adelante vamos a ver qué es un estándar de competencia laboral. Todo el servicio se va a regir bajo una normativa, que hablamos del Protocolo de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, el cual se encuentra aprobado mediante Resolución Directoral General 0088-2024 MTPE-319. Okay. Entonces, ¿qué requerimos para brindar el servicio de certificación de competencias laborales? Vamos a necesitar tres elementos principales. Uno de ellos va a ser los estándares de competencia laboral, los instrumentos de evaluación y los listados de equipamiento mínimo. Estos estándares de competencia laboral van a ser realizados, elaborados, validados bajo unas guías metodológicas que también son aprobados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Asimismo, quienes colaboran en la elaboración y validación de los estándares de competencia laboral son expertos en realizar esta función, es decir, expertos, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de un estándar de competencia laboral de una función de cocina, hablamos de personas que son dedicadas a chef, ayudantes, ¿no? De cocina, personas que hayan realizado esa función para que puedan brindarnos toda la información sobre cuáles son las actividades, funciones que realizan dentro de esta función de estándar de competencia laboral, ¿no? Igualmente, los instrumentos de evaluación y listados de equipamiento mínimo son obtenidos de este estándar de competencia laboral, ¿no? ¿Qué más vamos a necesitar? Los evaluadores de competencias laborales, ¿no? Los evaluadores son personas naturales que cumplen algunos requisitos, ya sea con 3 años de experiencia mínima en realizar una función, que es decir, la del estándar de competencia laboral, como también deben tener conocimientos en entornos virtuales y también llevar un curso que lo dicta el Ministerio de Trabajo de manera gratuita, en el cual se le va a instruir sobre la metodología que tiene el Ministerio de Trabajo sobre la certificación de competencias laborales. Tenemos a los centros de certificación de competencias laborales que son quienes ejecutan, desarrollan y son los responsables de todo el proceso de evaluación y certificación de competencias laborales, ¿no? Entonces, los estándares, los evaluadores, los centros de certificación son aprobados y son autorizados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Entonces, todo ello es lo que nosotros necesitamos para poder brindar el servicio. Entonces, hemos estado ya escuchando el nombre de estándar de competencia laboral, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos a un estándar de competencia laboral? Es un referente que sirve para evaluar y certificar las competencias laborales. En este referente nos va a describir los conocimientos, las habilidades y actitudes que una persona debe ser capaz de ejecutar en un determinado contexto laboral. Va a incluir una serie de condiciones y criterios para poder inferir que el desempeño fue efectivamente logrado, ¿no? Entonces, lo que busca el estándar de competencia laboral es poder describir esos tres, ¿no? Que hemos dicho que es conocimientos, habilidades y actitudes, a un entorno laboral, ¿no? Y este desempeño que va a tener una persona, ¿no? En este entorno laboral debe ser bajo las exigencias de calidad que nos incluye el sector, el que nos está requiriendo, ¿no? Entonces, por ende, el estándar es elaborado, como les decía, por los expertos, también bajo una metodología, que es un metodólogo que sabe la guía metodológica del Ministerio de Trabajo, ¿no? En la actualidad, son 505 estándares de competencia laboral que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tiene hasta la fecha, el cual se encuentra vinculado, ahí tenemos unos links que les vamos a pasar al último para que puedan acceder a esta información. Y se encuentran incluidos todos los estándares bajo la estructura del Catálogo Nacional de Perfiles Ocupacionales, ¿no? Toda esta información se encuentra en la página web del Ministerio de Trabajo para que puedan acceder a servicio para todos, ¿no? Ahora, ¿quiénes se encargan de poder realizar, ¿no? Ya hemos visto que es un estándar, ¿no? Que es un estándar de competencia laboral, cuántos tenemos también. Y habíamos visto que había dos actores también principales, que eran los evaluadores y los centros de certificación de competencias laborales. Entonces, los centros de certificación de competencias laborales, habíamos indicado que también son autorizados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y son los encargados de poder gestionar la evaluación y certificación de competencias y emitir los certificados de competencia laboral. Todo ello bajo las normas que emite el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Actualmente, a nivel nacional, son 431 centros de certificación de competencias laborales que se encuentran autorizados y como podemos visualizar en el mapa, cuántos son los que tenemos por regiones, ¿no? Asimismo, habíamos indicado que los evaluadores de competencia laboral, quienes son estas personas que han recibido un curso
de la metodología del Ministerio de Trabajo, son más bien los encargados de ejecutar la evaluación, ¿no? Ya propiamente dicha, ¿no? En coordinación con los centros de certificación de competencias laborales. Igualmente va a ser conforme a las normas establecidas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que los evaluadores no pueden trabajar de manera independiente para ser evaluadores y certificar por su cuenta. Siempre va a ser en coordinación con un centro de certificación, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta ello porque ningún evaluador puede ejecutar de manera independiente. Siempre va a depender a un centro de certificación, ¿no? Podemos visualizar igualmente el listado de centros de certificación como también de evaluadores de competencias laborales en la página web del ministerio, ¿no? Todos los evaluadores y centros que se encuentran autorizados van a poder visualizarlos. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué es lo que se va a requerir para si una persona desea pasar por este servicio de certificación de competencias laborales? Bueno, antes de todo debe ser una persona que tenga de 18 años a más, debe tener su DNI o su documento de identidad, ¿no? Si en caso son extranjeros. Asimismo, también tiene que tener por lo menos experiencia laboral de 6 meses o de un año acreditada en un estándar de competencia laboral, es decir, en una función, ¿no? ¿Qué otros requisitos más vamos a necesitar, ¿no? Cuando dice que es experiencia laboral acreditada, la persona debe tener consigo o a la mano, ¿no? Los certificados, constancias de trabajo, boletas de pago, contratos, órdenes de servicio, cartas de recomendación, entre otros, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta que algunas personas se encuentran dentro de la informalidad y probablemente han estado también en algunas actividades o unas funciones que no siempre han sido en empresas y que les hayan otorgado algún tipo de certificado o constancia, ¿no? Hay hay de otra forma, un apartado de manera excepcional, ¿no? Un salvaguarda, se podría decir, que hablamos de una declaración jurada simple, ¿no? Esta declaración jurada es la que la persona puede hacerlo, ya sea con puño y letra o de repente con un formato que puedan apoyar de repente en el centro, en el cual va a indicar que cuenta con la experiencia laboral, ya sea de los 6 meses o del año, según el estándar, en esa función, ¿no? En tales lugares, en qué región, describiendo, ¿no? Cuál ha sido sus actividades o su función que ha realizado en ese espacio o en ese lugar, ¿no? Entonces, es una opción y como les digo, es de manera excepcional, ¿ok? Vamos a ver algunos ejemplos de repente de algunos puestos de trabajo que están vinculados hacia un estándar de competencia laboral, como son los auxiliares de limpieza, ayudantes de panadería, peón agrícola, vajillero, reponedores, seleccionador de materia prima, acopiador de materia prima, auxiliar de almacén, entre otros, ¿no? Como hemos visto en cada sector se encuentran algunos estándares y todos los estándares se encuentran vinculados a un puesto de trabajo. Ok, entonces, como ya hemos podido visualizar qué es lo que necesitamos para el servicio de certificación de competencias laborales, ahora sí vamos a poder ver la mecánica operativa, ¿no? La mecánica operativa, que es la que se encuentra descrita en el protocolo de evaluación y certificación de competencias laborales, va a regir 4 fases principales para este proceso. Va a ser primero la admisión, luego la evaluación, resultados y certificación, ¿no? Por último, ya después de la certificación, se encuentra ya el Registro Nacional de Personas Certificadas, ¿no? Que es el que se encuentra publicado en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Entonces vamos a ver cada una de las fases, qué es lo que nos va a mostrar, qué es lo más importante que tenemos en ellas, ¿no? Vamos a poder visualizar que en la fase de admisión tenemos 3 momentos principales. Primero, las acciones preliminares, que es donde el centro de certificación va a comunicar al Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo mediante mesa de partes virtual el inicio de las evaluaciones. Va a poder remitir el cronograma de evaluaciones bajo unos formatos, como también va a realizar algunas coordinaciones previas con las empresas a donde se va a realizar las evaluaciones, ¿no? Siempre es muy importante que se les pueda dar el acceso al espacio también donde se va a realizar la evaluación. Asimismo, también el centro de certificación es el encargado de poder realizar la verificación del lugar donde se va a realizar la prueba de desempeño, ¿no? Entonces, esas son las acciones preliminares que debe ser todo centro de certificación. En la segunda parte, lo que va a realizar es el registro del candidato. El centro de certificación va a apoyar para que el candidato pueda llenar una ficha de registro. También va a solicitarle las evidencias que hemos visto, las constancias, certificados y demás documentos para poder acreditar que cumple con la experiencia mínima de los 6 o un año de experiencia de acuerdo al estándar de competencia laboral, ¿no? Entonces va a tener esa información que va a ser adjunta de la ficha de registro. Asimismo, también va a realizar una orientación sobre la evaluación. Esta labor lo va a realizar el evaluador. El evaluador va a aplicar una entrevista semiestructurada donde va a poder extraer información sobre la experiencia laboral de la persona, ¿no? Todo esto para poder recomendarle, dirigirle en cuál es el estándar de competencia laboral que sea más apto de acuerdo a su perfil, ¿no? Asimismo, va a orientar al candidato respecto a los estándares que puede ser evaluado, va a explicar cómo se va a realizar el proceso de evaluación, qué es lo que va a obtener, ¿no? De qué manera se le va a poder otorgar los resultados, como también los plazos que se tiene establecido según el protocolo. Por último, va a coordinar y va a informarle al candidato el lugar, el día, la hora en el cual se va a realizar la evaluación. La segunda fase, que es la de evaluación, va a consistir en la aplicación de los instrumentos de evaluación. Actualmente tenemos 3 instrumentos de evaluación. Es la prueba de desempeño, la prueba de conocimientos y el cuestionario de preguntas abiertas. Al momento que se realiza la ejecución de los instrumentos de evaluación ya con la persona evaluada, solo se va a tomar en cuenta 2 pruebas, una prueba de desempeño y una prueba de conocimientos. Es decir, que no se toman las 3, solo es uno de cada uno, ¿no? O es la prueba de conocimientos o es el cuestionario de preguntas abiertas con la prueba de desempeño. Los instrumentos de evaluación son también aprobados, como habíamos dicho en un inicio, son aprobados por el Ministerio de Trabajo, son remitidos por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a los centros de certificación de competencias laborales cuando estos ya se encuentran autorizados para su aplicación. Cada instrumento de evaluación contiene el tiempo, instrucciones para su aplicación. Asimismo, los instrumentos de evaluación se encuentran aprobados mediante una resolución directoral general que ha emitido el Ministerio de Trabajo, en el cual es necesario que tanto los centros de certificación como los evaluadores lean antes de poder ejecutarlo. Ahora, ya hemos dicho cuáles son los instrumentos de evaluación. Ahora vamos a ver qué son los instrumentos, ¿no? ¿Qué es la prueba de desempeño? La prueba de desempeño es un instrumento que mediante la observación va a medir el evaluador el desempeño del evaluado. Esto va a estar vinculado a un estándar de competencia laboral y de ser el caso sus particularidades, ¿no? Entonces es como un checklist en donde se encuentra una serie de acciones que vendrían siendo unos indicadores de evaluación en el cual el evaluador va a observar, como podemos ver en las fotos, observa lo que está realizando el evaluado y de acuerdo a ello va realizando el check, ¿no? Si cumple o no cumple con ese indicador. Esta prueba de desempeño se puede aplicar de forma presencial o utilizando los TICs, que son las tecnologías de la información. Puede realizarse por videollamada o videograbación o de manera mixta, que puede ser presencial o con los TICs, ¿no? Asimismo, la aplicación de esta prueba es individual, no hay manera de que sea grupal, ¿no? El evaluador debe tener toda su atención en el desempeño de una persona, no de un grupo ni de dos.
La prueba de desempeño tiene dos modalidades. Tiene la situación real de trabajo y tiene la situación simulada de trabajo. ¿A qué llamamos situación real de trabajo? Cuando el evaluador se acerca al lugar donde la persona se desempeña laboralmente, ¿no? Como podemos visualizar en las fotos, ¿no? Va al contexto real de trabajo. Si es una empresa que le ha abierto las puertas al centro de certificación para que sus trabajadores puedan ser evaluados, entonces el evaluador se acerca a donde la persona está trabajando. Si hablamos de que la persona está en zona rural y su trabajo es de campo, como algunos estándares que son de agricultura, vamos a ver que el evaluador se va a acercar hacia el campo, hacia la zona rural donde se desempeña regularmente el evaluado para poder visualizar si cumple o no cumple con aquellos indicadores. Entonces, esa es la modalidad situación real de trabajo. También tenemos la situación simulada de trabajo, que hay de dos formas, el área interna y el área externa. La situación simulada de trabajo se va a referir a un espacio acondicionado por el Centro de Certificación de Competencias Laborales. Hablamos del área interna cuando ese espacio acondicionado le pertenece al centro de certificación. Y hablamos de área externa cuando de alguna manera el centro de certificación, mediante un convenio, mediante de repente un contrato, mediante una alianza con alguna otra institución, se vincula para poder acondicionar un espacio fuera de las instalaciones del centro de certificación, ¿no? Así como podemos visualizar en las fotos, ¿no? En el área interna justo era un espacio acondicionado por el mismo centro, y en el área externa era una asociación para poder realizar la evaluación. Entonces, el centro de certificación realizó una alianza con una asociación para que le pueda brindar el espacio y se condicione para realizar las evaluaciones de desempeño, ¿no? Entonces, muy importante es tener esta prueba de desempeño para poder visualizar de manera directa las acciones y las funciones que debe realizar una persona en un estándar de competencia laboral. También tenemos la prueba de conocimientos, ¿no? En la prueba de conocimientos habíamos dicho que hay de dos tipos, la prueba de conocimientos como también el cuestionario de preguntas abiertas, ¿no? En este caso vamos a ver propiamente la prueba de conocimientos, ¿no? Que es un instrumento de evaluación que presenta una serie de preguntas con alternativas múltiples de respuesta. O también puede haber verdadero y falso, ¿no? U otro tipo de preguntas, ¿no? Vinculadas a un estándar de competencia laboral y, de ser el caso, sus particularidades. Esta prueba de conocimiento puede ser aplicada de manera presencial o utilizando las tecnologías de la información. Se puede aplicar de manera individual o de manera grupal, ¿no? Máximo está permitido 15 personas por evaluador, teniendo en cuenta obviamente el espacio donde se va a realizar la prueba de conocimiento. Se puede aplicar de forma oral o escrita y va a formar parte de un banco de preguntas, ¿no? ¿A qué se refiere ello? Que cuando se elabora el instrumento de evaluación y específico la prueba de conocimiento, se va a elaborar un banco de preguntas. Entonces, cuando el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo comparte a los centros autorizados en ese estándar los instrumentos de evaluación, le comparte un banco de preguntas de la prueba de conocimientos, y según las indicaciones que indica que da el mismo instrumento, va a ser la elección para poder determinar la prueba de conocimientos según la indicación del mismo instrumento, ¿no? Entonces, ahí podemos visualizar que están realizando la prueba de conocimiento, ¿no? También tenemos a nivel de conocimientos el cuestionario de preguntas abiertas, ¿no? Este instrumento, que presenta preguntas abiertas, como su nombre lo dice, va a permitir recoger los conocimientos involucrados al desempeño de calidad. No tiene alternativas de respuesta, ¿no? Se va a asignar la respuesta que nos indique el evaluado. Se puede aplicar de manera presencial o utilizando las tecnologías de la información. No se puede aplicar de manera grupal, esta debe ser individual. Su aplicación es de forma oral, ¿no? Y
forma también parte de un banco de preguntas, ¿no? Al igual que la prueba de conocimientos. Regularmente el cuestionario de preguntas abiertas está más adaptado de repente a personas que son de un contexto vulnerable, ¿no? De repente con dificultades en la lectoescritura, ¿no? Por tal motivo es que se debe realizar de manera individual, ¿no? Porque el evaluador tiene que dictarle las preguntas y él mismo consignar las respuestas en este cuestionario, ¿no? Entonces, muy importante este cuestionario de preguntas abiertas que se ha podido asignar a los nuevos instrumentos de evaluación. No todos los estándares lo tienen, por eso es muy importante que los centros de certificación puedan leer las resoluciones directorales generales para que sepan cuáles son los instrumentos de evaluación que están aprobados en el estándar de competencia laboral que se encuentran autorizados. Muy bien, teniendo en cuenta que ya tenemos la aplicación de la evaluación, vamos a pasar a la siguiente fase, que son los resultados. En esta fase de resultados, el evaluador debe realizar las siguientes actividades. Bueno, primero va a realizar la calificación de los instrumentos de evaluación. Para ello, cada instrumento tiene una nota mínima probatoria. En el caso de la prueba de desempeño, la nota mínima probatoria es de 17. Y en el caso de las pruebas de conocimientos son de 16, ¿no? La persona que cumpla con la condición de competente laboralmente debe tener por lo menos las notas mínimas aprobatorias en ambos, ¿no? Tanto en desempeño como en conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que si la persona en la prueba de desempeño tiene de repente una calificación, una nota de 19, y en el caso de conocimientos tiene de repente 15 o un 15.80, no se le redondea a favor la nota, sino se mantiene con esa nota y esta persona aún no sería competente laboralmente, ¿no? Debe cumplir las notas mínimas aprobatorias en ambos. ¿Qué es lo que va a seguir después de la calificación? Se va a realizar la elaboración del informe de retroalimentación. Este informe de retroalimentación es un documento cualitativo que se le entrega al evaluado, ¿no? ¿Qué contiene el informe de retroalimentación que es cualitativa, ¿no? Tiene en cuenta los resultados de los instrumentos de evaluación, ¿no? Entonces va a redactar el evaluador según los resultados que ha tenido este evaluado y va a redactar las fortalezas que han sido todos aquellos aspectos positivos que se ha podido visualizar en la evaluación. También va a tener las oportunidades de mejora, que son aquellas deficiencias, dificultades que de repente a nivel de conocimiento o a nivel operacional ha tenido la persona en las evaluaciones, como también las recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones deben estar alineadas a las oportunidades de mejora para que la persona pueda saber entonces qué puede hacer para poder levantar esas observaciones, ¿no? Esas dificultades. ¿Y quién mejor que hablamos del evaluador, que es un experto en realizar esta función, para poder brindarle las recomendaciones relacionadas al estándar de competencia laboral al cual fue evaluado? Igualmente, decimos que es cualitativo y no se registran las notas, no se les otorga los resultados todavía. En este proceso, el evaluador no es responsable de otorgar notas al evaluado. Esa es una responsabilidad del centro de certificación. Respectivamente de haber elaborado este informe de retroalimentación, no solo basta con entregársela a la persona y decirle firma, si vas a firmar tú, voy a firmar yo, y le entregas un original, te quedas con la copia o dos originales ya debidamente firmadas. No solamente basta con entregar el documento, sino también va a realizarse una orientación final sobre la evaluación. El evaluador para ello tiene un plazo de entrega del informe de retroalimentación, que son 2 días hábiles siguientes de haber finalizado la evaluación. Entonces, ¿qué va a realizar en esta orientación final? Tiene por lo menos un mínimo de 10 minutos en el cual va a brindarle una explicación personalizada, detallada y descriptiva
de lo que contiene el informe de retroalimentación. La idea no es que le lea el informe de retroalimentación, sino que le explique, ¿no?, qué es lo que ha podido visualizar, ha podido extraer de este proceso de evaluación. Esta orientación final es también de manera individual, no es grupal porque cada evaluado tiene un resultado diferente. No puede un grupo tener el mismo resultado, sino obviamente estaríamos hablando que puede prestarse a cierta, de repente, suspicacia, ¿no? Debidamente, después de la orientación final sobre la evaluación, se realiza o se hace la elaboración del reporte general. En este reporte general tiene también un plazo de entrega. El evaluador tiene 2 días hábiles posterior a la entrega del informe de retroalimentación con el evaluado para poder entregar el reporte general. ¿Y qué es lo que va a contener este reporte general? Va a contener los resultados cuantitativos, ¿no? Y también va a tener la condición del evaluado, es decir, si es competente laboralmente o aún no competente laboralmente, ¿no? Este reporte general es para el centro de certificación, no es para el evaluado, ¿no? Es la manera en cómo concluye la ejecución de sus actividades el evaluador con el centro de certificación, ¿no?, entregando los resultados finales. Luego seguimos a la siguiente fase, que es la fase de certificación, donde el centro de certificación de competencias laborales es el encargado de realizar estas actividades. ¿Qué es lo que va a realizar? En base al reporte general, que ya obtiene la condición del evaluado, va a poder comunicar al evaluado, que para ello tiene un plazo. Hablamos de un plazo no mayor a 30 días calendario. Va a poder también emitir el certificado de competencia laboral por estándar de competencia laboral y, de ser el caso, sus particularidades, y entregársela de manera física, ¿no? Tiene que ser en físico porque la persona debe firmar que ha recibido este certificado de competencia laboral. Algunos centros de certificación incluso hacen un evento para la entrega de certificados, ¿no? Como podemos ver en la foto, ¿no? Tenemos justo en las páginas web, tenemos también información de los eventos que se han realizado para entregas de certificados de competencia laboral a nivel nacional. Es muy bonito los eventos de entrega, muy emocionante. Vamos a ver, después de esta entrega de certificado, qué más debe realizar el centro de certificación: la organización del expediente del evaluado. Que este expediente va a contener la carta de aceptación de la empresa, una declaración jurada del listado de equipamiento, declaración jurada de que cumple con el área implementada, la ficha de registro del candidato, todos los documentos que ha llevado el candidato para que se pueda evidenciar su experiencia laboral, los instrumentos que han sido ya calificados, la copia del informe de retroalimentación que ha firmado también el evaluado y el evaluador, el reporte general del evaluador, y si en caso la persona tiene la condición de competente laboralmente, la copia del certificado de competencia laboral. Teniendo en cuenta esta organización del expediente, el último momento que también va a realizar el centro de certificación es ya la entrega del informe a la Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Va a entregarle una base de datos de todas las personas que han sido evaluadas. Para esta entrega de base de datos tiene un plazo no mayor a 60 días calendarios de haber concluido con todo el proceso de evaluación y certificación. Asimismo, esta base de datos es revisado por especialistas de la Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales y va a solicitar probablemente el expediente, ¿no?, de los evaluados, de repente según muestra o dependiendo la cantidad de los evaluados, como también el informe final de la evaluación y certificación de competencias laborales, ¿no? Todos los requerimientos que se realizan, los formatos, declaraciones, fichas que se encuentran nombradas en todo este proceso de evaluación y certificación, se encuentran en el protocolo de evaluación y certificación de competencias laborales que hablamos en un inicio, ¿no?, que es a lo que se rige todo el proceso de evaluación y certificación.
Llegamos al final de esta capacitación. Muchas gracias por su atención. Recuerden que pueden descargar los materiales de apoyo en los enlaces que se encuentran en la descripción del video. Y para algunas consultas pueden escribirnos a capacitaciondnccl@trabajo.gov.pe. Estaremos atentos a cualquier duda o consulta que tengan con la Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Muchas gracias. Hasta pronto. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.